En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo hablamos con Teresa Hernández. Ella es doctora en bioquímica y biomedicina, licenciada en farmacia y en óptica y optometría y diplomada en sanidad. Actualmente, Teresa compagina su trabajo de investigadora y profesora en la universidad con la divulgación en redes sociales, donde la conoceréis como Lady Science. Acaba de publicar Eres un milagro andante. Es una obra en la que revela lo que los científicos saben sobre el cuerpo, que es mucho, y que muchas cosas pues, nos van a resultar bastante peculiares. Todo esto que cuenta en el libro nos ha sorprendido y nos ha sorprendido muchísimo, y sobre esto vamos a hablar hoy, Laura. Vamos a hablar hoy sobre un mundo tan especial y complejo como es el de los olores. Bienvenida, Teresa. Hola, bienvenida. Encantada de estar aquí, chicas. Un placer. Un gusto tenerte aquí en el podcast y además que nos ha encantado el libro y cómo abordas estos temas, ¿no? Muy científicos, pero también con una parte de divulgación para que nos lo entendamos todos. Olores, Teresa. Olores. Tan gratos y tan horribles. Sí, así es. A ver, para romper el hielo, ¿verdad, Raquel? ¿Podríamos saber si has besado al hombre de tu vida o a la mujer de tu vida, a la persona de tu vida, solo por el olor? Pues en verdad nos da mucha información el olor sobre el estado del sistema inmune de la otra persona y sobre el grado de compatibilidad. Y es una información que detectamos de forma inconsciente. Es decir, nosotros no sabemos por qué, pero el beso con esa persona te ha gustado, te ha parecido placentero. Y con otras personas dices, uy, con lo que me gustaba el chico y el beso ha sido un horror, ¿no? Entonces eso es información química que te está transmitiendo a través de su saliva, sus olores, sus feromonas, que te informan a tu inconsciente, a tu cerebro, sobre cuán compatible sería la futura progenie. Madre mía, somos química pura, ¿no? Tal cual. En eso, además, el sudor y todas las cosas aseguras que nos dan bastante información sobre lo que pasa por nuestra cabeza, nuestras emociones, sentimientos, ¿no? ¿Qué dice el sudor y el olor del sudorcillo? Claro. Hay muchos estudios que hablan sobre el sudor emocional y que incluso podría explicar parte del sentimiento de empatía. Y es que resulta, por ejemplo, que cuando estamos sudando, cuando, por ejemplo, nos exponen a una película de terror o una película de asco, sudamos inconscientemente o emitimos pequeñas sustancias que posteriormente pueden ser detectadas por otra persona y cuando la otra persona huele ese sudor, sabe que pone las mismas caras que se relacionan o bien con el terror o bien con el asco, es decir, está detectando el sentimiento al que se había expuesto la persona. Y luego es muy, muy gracioso también, por lo que comentábamos antes de la compatibilidad genética, de eso precisamente se han aprovechado unas apps de ligoteo que han triunfado en Estados Unidos, el experimento de las camisetas, que dan camisetas a los candidatos a match o a la cita y las tienes que llevar durante 3 días y luego te dan un trozo de la camiseta y tú escoges la camiseta que mejor te huela y si esa persona también ha escogido tu camiseta, entonces concertan la cita y la basan en el olor, en esta química del olor que os hablaba. Madre mía, cuánta información tenemos ahí en la nariz. Mucha. Pero luego algunos... Es una lástima porque precisamente la nariz es un órgano que en la especie humana se nos está atrofiando. Eso te iba a preguntar, le estamos prestando un poco atención y además hay alguna cuestión ahí hasta física, ¿no? Con la nariz. Sí, pues que cada vez muchos genes empleados en reconocer olores se nos están desactivando. Como no le damos función, pues dejan de expresarse. Función. ¿Cómo podríamos entrenar la nariz? A ver. Pues eso es difícil. Pero exponiéndonos a olores, básicamente. Todo se entrena con el estímulo que lo arranca, digamos, ¿no? Que lo excita. Y la nariz se estimula con diferentes olores. De hecho, niños chiquititos que son estimulados con olores desarrollan mucho más la inteligencia, muchas habilidades psicomotoras. Es decir, el olfato tiene un papel súper fundamental también para nuestro futuro desarrollo, cuando somos bebés. De hecho, niños con síndrome de Down y tal los estimulan con diferentes olores para que desarrollen todas sus habilidades cognitivas. Es precioso. Recuerdo haber leído un libro hace tiempo que se llamaba Mujeres que corren con los lobos. Me ha recordado esto que has dicho, porque en ello explicaban que las mujeres incluso teníamos desarrollado más el sentido del olfato por esta necesidad como de los ancestros de proteger a la tribu, de ver si algo está en mal estado. Claro. ¿Coinciden con tus estudios esto que recuerdo haber leído? No sí, sé. Efectivamente. Es decir, hay determinados olores o sabores que asociamos con cosas que no están buenas o que pueden ser peligrosas.
peligrosas. El ácido y el amargo se asocian siempre con cosas de la naturaleza que pueden resultar venenosas, mientras que el dulce o el salado siempre se asocian con cosas placenteras. Entonces, en ese sentido, como madre siempre nos ha alertado sabores ácidos o amargos. Esos no tendemos, o olores también en ese ámbito. Teresa, antes te iba a preguntar, hay gente que creemos que tenemos el olfato más desarrollado, ¿no? Que decimos que yo en la nariz tengo, un detector, que yo voy por ahí oliendo. ¿Eso existe? ¿Hay gente que tiene más capacidad y otra menos? Os voy a contar una anécdota que vais a flipar. A ver. Yo no sabía que estaba embarazada y quedé con mis amigas para correr un maratón en Italia. Y nada, llego a Italia y salgo del aeropuerto y pasaban los hombres, allí era en Milán, y llevaban unos perfumes, unos olores, y yo decía, pero estos italianos, ¿cómo huelen? ¿Cómo huelen, no? Esto que usan unos perfumes flipantes. A todo esto yo no sabía que estaba embarazada. Total, que corro la maratón, digo, qué raro, no me baja la regla, vuelvo a España, me hago el test y estaba embarazada. Y es que resulta que las embarazadas, al principio del embarazo, tienen un olfato desarrolladísimo. ¿Pero por qué? Pues porque se ve que biológicamente eso les puede ayudar porque no se la pueden jugar, no pueden ingerir nada que pueda dañar al futuro feto. Entonces es una reacción biológica y evolutiva de, ostras, me tengo que cuidar mucho lo que como porque si no podría dañar a mi futuro hijo o feto. Entonces esta anécdota en Italia me flipaba, les decía a mis amigas, pero no leéis a los italianos. Y ellas, no, yo, pues llevan unos perfumes densísimos. Nada, fue una anécdota muy buena. Y luego, claro, me di cuenta que estaba embarazada, fue muy fuerte. Madre mía, y lo que has comentado antes de los olores, de verdad que a lo mejor en esta primera toma de contacto es verdad que con el COVID tampoco ya tenemos tantos acercamientos de besos, de abrazos y de tal. Yo reconozco que he perdido mucha información con eso, ¿no? Me falta el olor, yo que lo huelo todo, que voy por el mundo oliendo, pierdes información, porque realmente puedes conectar con una persona así de primera solo por el olor, solo por cómo huele. Sí, por lo que habíamos comentado antes, por el grado de compatibilidad y también... Sí. El olor está en un área del cerebro que está muy ligado a la memoria y nos evoca siempre emociones. Suele estar ligado a la memoria y a las emociones. Entonces, por eso los olores nos suelen evocar recuerdos. Entras en una papelería y el olor te retrotrae a cuando ibas a la escuela, la etapa infantil, ¿no? Y todo pues te da como nostalgia. Es decir, los olores nos traen muchas emociones. Bueno, esto lo saben los perfumistas, lo saben las tiendas, lo sabe el marketing. Lo aprovechan, ¿no? Lo aprovechan. Yo me hace mucha gracia. En Valencia, por ejemplo, tenemos una tienda, bueno, no voy a decir la marca, que tiene un perfume, o sea, un ambientador que yo me lo quería comprar en perfume. Y les decía, ¿pero esto lo vendéis en perfume? Y decían, no, es un ambientador que tenemos comercial para darle imagen de marca. Y decía, pero es que me encanta el olor, es que paso por la puerta y digo, es que quiero entrar. O sea, está todo estudiado. Todo estudiado. Todo estudiado. Además, esto del recuerdo que dices es muy curioso y nos pasa a todos, ¿no? El olor de la casa de mi abuela, el olor de... a veces hasta más que la imagen visual tenemos los olores metidos. Sí, tal cual. ¿Por qué crees que recordamos tanto los olores? Porque en el cerebro está muy cerca de la zona de la memoria. Físicamente cerca. Sí, localizado. Y se suelen asociar los olores porque es que tampoco... Tú no puedes describir un olor... No lo podemos describir químicamente, lo describimos con cosas que conocemos. Tú la primera vez que hueles algo te dicen, eso es olor a limón. Entonces tú piensas, vale, olor a limón, pero no estás describiendo, esta molécula es el no sé qué, hexanal, bueno, lo que sea, ¿no? La molécula química no la describimos, lo describimos por el nombre. Entonces, claro, la asocias en una zona de recuerdos, pues limón, tienes que tirar de ahí, pero si nunca has olido un olor, pues no sabes describirlo, porque nadie te ha dicho que ese olor era eso. Por cierto, sobre el olor a limón, ¿sabes que en el libro revela Teresa que cuando olemos a limón nos sentimos más delgados? Así es. ¿Qué cosa? Sí, porque son aromas muy ligeros. Entonces te hace sentir ligero. Y la vainilla tiene el efecto opuesto, nos hace sentir pesados, un olor muy denso. Todo influye pues eso, en las asociaciones, en cómo percibimos el olor, y lo han visto en experimentos. Y tú has llamado a este libro eso, eres un milagro andante, realmente lo crees, ¿no? Somos una... Efectivamente. Yo más que milagro me siento cuando hablamos con vosotras como una cosa así como muy química, como decía Raquel, ¿no? Como una maquinita que desconocemos bastante, que está ahí haciendo un montón de procesos todo el rato. Somos tal nivel de milagro que somos un conjunto de procesos químicos que van todos dirigidos en una única dirección. Eso no es un milagro andante. Lo es. Con un único propósito. No son reacciones químicas que acontecen en un matraz y que dices, pues mira, ahí reacciona la glucosa con el lactato, por ejemplo, no sé, por decir algo, ¿no? Es decir, no son reacciones sin sentido, van todas con una finalidad y eso es asombroso. ¿Y esa finalidad es sobrevivir? Iba a decir.
sobrevivir, reproducirnos, pasar nuestros genes. Es decir, nuestros genes son un poco egoístas. Y lo que quieren es perpetuarse y permanecer en la Tierra. ¿Qué te parece lo más milagroso, así personalmente? Porque bueno, cada una tendrá su, esto me impacta, pero a ti. A mí el sistema nervioso, el cerebro, está continuamente monitorizando, pues mira, los olores, la temperatura, la presión. Está continuamente manteniendo un equilibrio tu cuerpo para que no haya excesiva presión, ni excesivo dolor, ni excesiva temperatura, ni excesiva presión arterial, ni excesiva glucosa sanguínea, es decir, ni excesivas hormonas. Todo está en un rango definido, muy limitado. Eso es fascinante. Y que el cerebro lo esté controlando todo requiere un nivel de integración de datos, de procesamiento. Es absolutamente descomunal, fascinante. Entonces se vale de estos sentidos para recibir esa información. Claro, ¿no? información neurosensorial, pero información que viene de todos los sentidos, de nuestra piel, de nuestros órganos internos. También tenemos receptores de todos los tipos en nuestros órganos internos, que eso también es fascinante. No existe, la tecnología no puede reproducir esto que estamos haciendo, ¿no? Lo han intentado como con distintas partes, ¿no? Podemos conseguir cosas, pero ¿qué crees que es lo que más difícil le resulta reproducir a la tecnología sobre el cuerpo humano? Efectivamente, muy buena pregunta. Mira, con los ordenadores hemos conseguido deconstruir cosas súper complejas, como el pensamiento abstracto, la capacidad de agregar datos, de hacer análisis, de hacer cálculos matemáticos. Una calculadora hace cálculos que nosotros somos incapaces de hacer. Sin embargo, procesos que a nosotros nos resultan súper sencillos, como atarnos un cordón, esquivar que nos lancen una pelota, eso la tecnología no ha sido capaz de reproducirlo. De hecho, no sé si lo visteis, que hace poco sacaron el primer robot, que era un perrito, y simplemente andaba y poco más. Es decir, el movimiento, integrar señales de movimiento especiales, movimientos esquivatorios, es lo más complicado. Cosas más básicas que son para nosotros son las más complicadas de reproducir tecnológicamente. Y digamos, las más complicadas para nosotros son las más fáciles de reproducir a nivel de ordenadores, algoritmos, etc. Es súper curiosísimo. La precisión, la motilidad fina, eso es complicadísimo. Luego también hay toda una parte en el libro, bueno, hablamos un poco de un tema que preocupa muchísimo, ¿no? Que cada vez que lo sacamos, que es el tema del peso. Esto del metabolismo. Yo tengo el metabolismo lento, el metabolismo rápido, o acelerar el metabolismo. ¿Cuánto hay de mito, Teresa? ¿Cuánto hay de verdad? ¿Qué sabemos aquí científicamente? Vale, mira, el peso no es indicativo absolutamente de nada. De hecho, tener un mayor peso puede significar que tienes los huesos más densos, que tienes más proporción de músculo que de grasa. Es decir, el peso al final, pesar más puede ser incluso bueno. El peso no es indicativo de nada. Lo que sí que es importante son los perímetros, las tallas, la proporción de grasa. Eso sí que ya es más importante, y sobre todo si esa grasa está en la zona abdominal, porque eso sí que se ha relacionado directamente con la capacidad de sufrir un infarto de miocardio. Es decir, la grasa que se deposita en nuestras vísceras internas, cerca del abdomen, cerca de los vasos que llegan al corazón, esa grasa es peligrosísima, porque es la que favorece que la sangre llegue al corazón, y si esa grasa está en el interior de los vasos, dificulta que la sangre llegue y puede provocarnos una isquemia transitoria, que es una falta de sangre, y un posible infarto de miocardio. Entonces, las grasas es depositadas, una grasa en el culete, en las piernas, en los brazos. La grasa subcutánea, esa grasa no es peligrosa, pero la que está en el abdomen y en la zona central del cuerpo, esa grasa sí que es peligrosa. ¿Y esto de acelerar el metabolismo y no acelerarlo? Acelerar y no acelerarlo. Pues para acelerar el metabolismo, básicamente, nosotros continuamente, el metabolismo son las reacciones químicas que están sucediendo en nuestro cuerpo para mantenerlo en vida. Entonces puede haber, podemos tenerlas en un estado basal, cuando estamos durmiendo, quemamos unas 60 kilocalorías la hora. Eso es metabolismo basal. Tu estado en reposo, controlando la glucosa sanguínea, la presión arterial, los latidos, la respiración, eso es lo que quemamos sin hacer nada. Que tú le vas añadiendo cosas, que te pones a correr, que te pones a moverte, que estás embarazada, que estás produciendo leche, cualquier cosa que elimine el equilibrio de tu cuerpo te ayuda a quemar calorías, porque significa que tu cuerpo tiene que volver a su estado basal, a su estado de reposo. Que te expones al frío, tu cuerpo necesita volver al estado de reposo, quema calorías. Lo expones al calor, quema calorías porque necesita refrescarse. Es decir, cualquier cosa que haga que el cuerpo se vaya de su equilibrio hace quemar calorías. Pensar también.
También. Bueno, menos mal. Estamos gastando un montón de calorías pensando. También, sí, parece una tontería, pero pensar quema calorías. Bueno, aquí fans del ejercicio, tienes un capítulo que pone Don Músculo, el mejor quitagrasas. Así a ver, es. ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con el músculo? Pues precisamente el músculo es que tiene un gasto calórico basal más alto que la grasa. ¿Qué significa esto? Que tener músculo quema grasa, o sea, quema calorías de por sí, mantenerlo. Porque así como la grasa es un depósito aislante, digamos un poco inerte, no tiene una función metabólica, aunque sí que tiene una función endocrina, porque la grasa secreta factores proinflamatorios. El músculo sí que tiene un consumo basal. Tú por tener músculos, ahí se está quemando calorías. Si lo mueves, mantener esta postura nos está haciendo quemar calorías, no es lo mismo que estar relajado. Estoy tensando músculos de la espalda, de las piernas, etc. Es decir, todo tiene un gasto. De repente nos ponemos todas rectas en la silla. Venga, rectas. Eso espalda, quema calorías porque estamos activando músculos. Por eso determinadas prácticas que parece que no quemen calorías, si tú estás contrayendo músculo, eso tiene un gasto. Porque el músculo quema por moverse, por movilizarse, por contraerse, por estirarse. Y sentadas intentando apretar, apretar, sujetar, moviendo, bueno. Ya puestas le damos al suelo pélvico. Está bien. Que es importante. Bueno. Es broma. Y con el paso de los años, si no hacemos actividad física ni musculación, ¿qué nos pasa? Claro. ¿Qué pasa en ese cuerpo? Pues si no lo usamos, ha sido mítico, ¿no? Tanto, es que ahora tenemos tantos ejemplos, ¿no? Los Rolling Stone aquí en Madrid, ¿no? Esta semana pasada. ¿Cómo está ese hombre, no? Luego, la reina Isabel, que yo la conocí en persona, ¿no? La celebración del jubileo, del año jubileo, 70 años de reinado, y la mujer fresca como una rosa. Pues básicamente porque mueven su cuerpo, se ejercitan, se mantienen delgados. Y es que lo que no se usa se atrofia. Tenemos que usar los músculos, y los músculos hacen que el hueso se mineralice. Es decir, el hueso precisamente se mineraliza porque hay fuerzas de tracción que se ejercen sobre él. Personas que están encamadas, que no se mueven, sus huesos tienden a desmineralizarse porque no le están dando uso. Y lo mismo pasa con el músculo que se atrofia. Hay que darle a todo un uso para que se mantenga en forma. También al cerebro, ¿no? Al cerebro, por supuesto, vamos. Aprender un idioma, darle retos, darle flujo de sanguíneo. Al final, donde va la sangre hay vida. Y si va sangre al cerebro, va a haber vida. Además, nos protegemos frente al envejecimiento, ¿no? ¿Qué otras cosas nos ayudan a frenar eso que decimos, ay, que viene la edad, que estamos preocupados? Pues ya no solo el comer sano, comer poco y moverse mucho, sino una actitud positiva, el optimismo, el pensamiento positivo, el verlo todo desde un prisma. Si algo mal te ha sucedido, dale la vuelta, que será para bien. Mira la parte positiva y así la positividad, el entusiasmo y la ilusión se nota en nuestra actitud, en nuestro día a día, en cómo nos enfrentamos, en lo que hacemos, y eso alarga la vida. Teresa, pero ahora estamos todos sumergidos en dos cuestiones, diríamos, el estrés y la ansiedad, ¿no? Que ahí nos tiran hacia un lado y hacia el otro. ¿Cómo podemos gestionar todo esto? Claro, pues con pequeños hábitos, aunque sean hábitos atómicos, no sé si habéis leído ese libro, pero también es muy bueno. Pequeñas rutinillas chiquititas. Pues, por ejemplo, cuando notes que te va a subir la ansiedad, pues lo ideal es recurrir a nuestros sentidos, porque son los que nos mantienen anclados en el presente, en el aquí y en el ahora. Si tú estás oliendo algo, dices, ostras, lo estoy oliendo, es que lo estoy notando en la nariz, estás saboreando algo, estás tocando la superficie, estás fijándote en algo, eso te trae al presente. La ansiedad suele ocurrir porque tenemos pensamientos un poco, a lo mejor, a veces obsesivos o recurrentes, que no son ni reales, son como que nos lanza nuestro cerebro y que nos evitan estar presentes y que encima nos causan como ansiedad. Entonces lo mejor es anclarse en el presente y decirle a esos pensamientos, oye, lárgate, intenta largarte, que yo estoy en el presente, no quiero estar en la obsesión que tú me lanzas en la cabeza, es intentar apartarlos, aunque sea de forma consciente. Porque van a estar ahí. O sea que esto que has dicho del olor, Raquel, que has dicho de huele algo, esto de poner en casa algún olor que te guste. Todo ayuda. Todo eso tiene al final un sentido hasta... Claro, y luego pequeños hábitos, lo describo en el libro, es decir, el vago activa el sistema opuesto al estrés. El vago es el décimo par craneal, activa el sistema nervioso parasimpático y el parasimpático es el que nos ayuda a relajarnos, a estar tranquilos, descansados. Entonces, por ejemplo, cantar en la ducha, eso ayuda a resonar el vago. El vago es el nervio. Hacer meditación, hacer el eso tiene un fundamento y es que hace resonar la caja torácica y activa el nervio vago. Es decir,
todo. El último, al final, incluye una tabla en el libro que digo formas naturales de elevar tus niveles de neurotransmisores de la felicidad y del placer. Entonces, seguir cualquiera de estas pautas, escuchar música alegre, hacer deporte y sudar, cocinar para un amigo, dar un masaje a una persona o recibirlo. Todo esto son pequeñas dosis de bienestar que nos hacen elevar nuestros neurotransmisores de bienestar y que son muy buenas. Porque a veces parecen cosas superficiales, ¿no? O que estás Sí. perdiendo el tiempo. Y sin embargo, tú le estás dando una base científica a todo esto. Bueno, nos sentimos súper reforzadas. Claro, y con el sueño, sobre todo, que siempre nos preocupa esto de dormir. Estas pequeñas dosis de bienestar nos pueden ayudar a dormir, ¿no? Preocupa bastante. ¿Cómo podemos también trabajar eso para dormir, descansar mejor? Claro, pues con unos buenos hábitos de rutinas de sueño. Hay que evitar exponerse a la luz. El principal inductor del sueño es la melatonina. Es una hormona que secretaba en nuestra glándula pineal y que lo que hace es que induce el sueño. Entonces tenemos que intentar, cuando se acerca la noche, estar descansados, o sea, estar alejados de fuentes luminosas, evitar exponernos a ruidos, a cosas que nos puedan estresar. Es decir, tomarnos la noche como de relax, tranquila, y luego jugar con la respiración. La respiración es el principal inductor del sueño precisamente porque nos hace activar el sistema nervioso parasimpático, el vago, ¿no? Entonces hay un método que se llama la regla 4-7-8 y que funciona súper bien, que es que inspiras durante 4 segundos, retienes el aire durante 7 segundos y exhalas durante 8. Y eso funciona, yo lo hago y me duermo en dos repeticiones de estas. 4-7-8. 4-7-8. Inspirar, aguantar y exhalar. Yo quiero volver a lo de los olores, porque claro, hemos empezado hablando de olores y entonces volvamos a los olores. Teresa, ¿hay olores que son feos para todos? ¿O esto es también...? Realmente sí. Sí, hay olores que son desagradables para todo el mundo. Por esta alerta o alarma, claro, ¿no? que tenemos de que tener. algo está en mal estado, es biología. Un huevo podrido, lo hueles... Es biología. Bueno, un huevo podrido no tiene discusión. Pues justo lo que me ha venido a la mente. Yo digo, el huevo podrido, yo creo que nadie diría, olor a huevo podrido, imposible. Pero lo decía porque en los perfumes hay tanta diversidad, ¿no? Hay gente que un perfume lo considera exquisito y otra persona le repele. Le repele, sí, sí. Esos son gustos también muy personales. Por la memoria. Por la memoria, por lo que asociemos, por 1000 historias. Es que, claro, cada uno tenemos tantas asociaciones personales. A lo mejor a ti... No sé, cuando olías un olor te daban un cachete, pues haces esa asociación de ese olor con el cachete, o no te gustaba la zanahoria cuando eras pequeña y te obligaban a comértela y llegas a odiar la zanahoria, pues luego hueles a... Dicen, sí, pastel de zanahoria, pero tú tienes esta asociación negativa y no lo quieres ver ni en pintura. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Qué complejos, es que es verdad que somos una maquinaria de precisión. Es tremendo. Sí, un equilibrio. Tenemos un equilibrio complejísimo. ¿Qué le suele llamar la atención a tus estudiantes, ¿no? Cuando explicáis todas estas maravillas que ahora mismo nos las acercas así de forma más divulgativa, pero claro, a ellos les hablas de ciencia pura y dura, ¿no? ¿Con qué alucinan? ¿Con qué? Sí, pues les flipa mucho el sistema linfático. Es un gran desconocido para ellos y para todo el mundo. Nadie conoce bien cómo funciona nuestro sistema linfático. También les asombra mucho, bueno, las neuronas, que ya lo he comentado, pero brevemente, por ejemplo, el sistema linfático. No tenemos una bomba. El sistema linfático es una red de vasos, al igual que el sanguíneo, pero que está abierta. No es un circuito cerrado. La sangre es un circuito cerrado que la mueve el corazón, pero la linfa no. La linfa es un circuito de vasos abierto que drena el líquido de los tejidos, que ha salido precisamente de la sangre y que lo trae de vuelta al corazón a la altura de las clavículas. Entonces, no hay nada que mueva esa linfa. Es nuestro propio movimiento, los músculos extrínsecos, los músculos que tenemos en las extremidades y en todas las partes del cuerpo, los que mueven la linfa en dirección a nuestro retorno, al punto de retorno en las clavículas. ¿Cuál es la función de ese sistema linfático? ¿Su misión? Pues su misión es ayudar a reconocer agentes extraños que hay por los tejidos. Por ejemplo, en el caso de que en un tejido haya un agente, un microorganismo, un patógeno, pasa por las estaciones de servicio del sistema linfático, que son los ganglios, y ahí hay un montón de linfocitos esperando a ver todo lo que llega para detectar cualquier cosa extraña y activar una respuesta inmune. Es flipante. Bueno, es nuestra cuadrilla ahí de limpieza y de mantenimiento. Sí, está en las estaciones de servicio, que son los ganglios linfáticos. Me encanta. Y que están recibiendo todo el líquido de los tejidos. Teresa es muy joven, pero a mí me está recordando a los episodios estos que luego los han ido reproduciendo de La vida es así. Bueno, aquí en España lo vimos así, ver los glóbulos blancos y como personitas y los glóbulos rojos, ¿no? A mí me ayudó muchísimo a entenderlo. Es como si ahora nos lo estuvieras explicando así. Hay que verlo así, sí. Es
que luego es muy fácil de entender. Teresa, te queríamos preguntar también para ir terminando, estamos en verano, sol, a ver, ¿cómo tenemos que actuar? Y tú además estás en Valencia, ¿no? Con tanto sol y tanta playa. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo podemos lidiar con ello para estar? Porque al final el bronceado sí que lo asociamos con un aspecto saludable y bonito, pero no pasarnos ni hacernos daño. Claro. Mira, yo soy una fan de las gorras, los gorros, las pamelas. Soy súper fan. Yo no voy, aunque a veces lleve gorras que no sean muy fashion, pero siempre tengo que llevar algo. Porque el sol en la cabeza no solo me da dolor de cabeza, sino que aparte te envejeces, te quema la piel. Son tantas historias con el sol. Y es bueno en pequeñas dosis para la síntesis de la vitamina D, pero no hay que pasarse. Entonces, para mí, mejor aliado es gorra y protección solar. Eso es un must have, que se dice en inglés. Tienes que tenerlo, tienes que llevarlo. Sí o sí. Sí o sí en el bolso. La gorra y la fotoprotección, y luego mantenerse siempre súper bien hidratados. Con esos 3 pequeños tips pasas un verano fantástico, sin quemarte, hidratado y bien. Y comido frutas, verduras. Bueno, y para tener un bronceado saludable, pues podemos hacer 2 cosas. Primero, comer alimentos con muchos carotenoides, la zanahoria, la remolacha, el melón cantalupe. Todo eso tiene mucha vitamina C y ayuda a que tengamos un tonito muy, muy bonito en la piel. Y luego aparte podemos utilizar los bronceadores cosméticos, porque sí que funcionan y no son nada dañinos. Básicamente reaccionan a nivel de la capa de células muertas que tenemos en la piel, nos dan un ligero tono bronceado, es decir, los autobronceados cosméticos bien aplicados, te dan un tonito saludable también muy, muy bueno. Mira, guapísimas. Mira, Lady Science nos ha aprobado los genial. Sí. Pues no los además los ha aprobado también la FDA. Bueno, pero lo que diga Lady Science, claro. Yo me baso en lo que aprueban también los científicos, los ministerios, las fuentes oficiales. Sí. Porque si no... Estupendo. Teresa, ¿por qué crees que es tan importante todo esto contarlo de esta manera, ¿no? Divulgar ciencia, porque al final tú has estudiado, pero luego te dedicas mucho de tu tiempo a explicarlo, a bajarlo, como decimos nosotras, ¿no? Claro, a democratizar el conocimiento científico. Pues pienso que llegando a la sociedad podemos hacer mucho bien, mucho por la salud pública de las personas. Todo lo que sea mejorar la salud general va a redundar en beneficio de la sociedad. La gente más feliz, más sana, más longeva. Pues con todo esto nos quedamos, ¿verdad? Sí, Mira, mientras hablábamos, Raquel ha tomado algunas notas para hacer un pequeño resumen de nuestra conversación contigo. A ver, Raquel, es verdad que hemos hablado muchísimo del olor y de los aromas, y porque bueno, teníamos esa inquietud, luego nos hemos recorrido yo creo que casi todo el cuerpo con todo, ¿no? Pero bueno, hay muchos apuntes muy bonitos que bueno, nos hablas de que el olor nos da información sobre ese grado de compatibilidad que tenemos con las personas, que también existe el llamado sudor emocional, que nos puede dar señales sobre qué ha vivido esa otra persona, ¿no? Por ese olor del sudor. Nos explicas que la nariz, cuidado que se nos está atrofiando. A ver, practiquemos con olores, que preguntaba Laura. ¿Y cómo se entrena la nariz? Pues huelan ustedes, como hacían nuestros ancestros, ¿verdad? Que nos llevaron a pensar que los ácidos y amargos los podíamos relacionar con el peligro y cosas así, ¿no? El olor nos evoca, nos trae recuerdos, por eso tenemos buenas sensaciones con unos o con otros no tantas, ¿no? El vainilla nos hace como pesados y el limón nos hace ligeros, qué cosas, ¿no? Cómo es el cerebro de complejo. Nos dices que el metabolismo es ese conjunto de procesos químicos que van, bueno, que somos un milagro porque somos ese conjunto de procesos químicos que van en una sola dirección: sobrevivir, perpetuarse, reproducirnos, ¿no? Qué milagro, es verdad, somos un milagro andante. El sistema nervioso es el que más te fascina, en el que crees que todo está monitorizado, todo está hecho para que funcione correctamente, y así lo pensamos nosotras también, que nos paramos de dar visibilidad a la mente, ¿no? Como preguntaba Laura, ¿y lo que piensas? ¿Y lo que piensas? Todo el tiempo, ¿verdad? Porque lo que pensamos nos importa mucho. Bueno, el peso, que no es un indicativo de nada. Trabajemos nuestros músculos, que es lo importante, protejamos frente al envejecimiento con el ejercicio, cuidándonos, alimentándonos bien, con ese buen ánimo, sentido del humor, optimismo, energía, ¿no? Que si no usamos el cuerpo se atrofia. Así que venga, vamos a darle alegría, vamos a protegernos frente a la ansiedad con buenos hábitos, con hábitos relacionados con el bienestar, como nos pasamos la vida contando, ¿verdad, Laura? Pequeñitos y con mucho eco al final. Eso es. Muchísimas gracias, Teresa, ha sido un gusto tenerte. Gracias a vosotras, un auténtico placer. Igualmente, y hasta la próxima, bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es
iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, ABC-Bienestar.